Javi y Ana con su ponencia de fases para emprender y gestión del estrés. ¡Javier Hernández! ¡Toma! Muy buenos días. Coño, cada vez que salgo en un escenario, tío, me encuentro a mi suegra y a mi madre. El día que me falle, hostia. Pero esta situación medio se puede llevar, ¿eh? He llegado a hacer hasta un blog de historias eróticas. Imaginad que me contrata un local para que cuente historias eróticas. Claro, yo subo al escenario y estoy ahí dándole a la mesa o a la... Mi madre me dio, ya me conoce, pero mi suegra, que me vea en acción, o sea, cuesta un poquillo. Bueno, todo el mundo es emprendedor aquí, todo el mundo tiene empresa, que levante la mano. ¿Quién es emprendedor aquí? ¿Quién tiene empresa? ¡Wow! Bien, una vez fui a... Bueno, una vez, he ido varias veces, ¿no? Sobre todo a la cantina, a una universidad, ¿no? Y escuché, se dedican a hacer el tema de las startups y toda la cosa esta, ¿no? No, porque hemos traído ese proyecto de Estados Unidos y así se lanzan las empresas. Vale, todo el mundo vale para emprender. En la misma universidad lo dicen. Y una mierda. No es así, no lo mintamos, porque lo hacemos también incluso con nuestros hijos, ¿vale? Lo que no podemos hacer, por ejemplo, en el caso de los hijos, lo apuntamos a un equipo de fútbol. Venga, va, todos los sábados a jugar. Eso es una competición para un nene o para una nena. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos de ellos no pueden desayunar por las mañanas. Muchos de ellos le dan por vomitar. Muchos de ellos porque no son para competir. Tenemos que saber que cada persona estamos hechos para una cosa diferente, ¿vale? No todo el mundo sirve para ser emprendedor. Porque los emprendedores, no estamos muy bien de la cabeza. Todo el dinero que recibimos lo fundimos al momento, es así. No nos podemos juntar uno con otro, porque ya si uno ya se pega pajas mentales, imagínate 2. 3, pues sería el trío, o sea, así, ¿no? Sucesivamente. Entonces, no todo el mundo vale para emprender. Pero eso sí, si queremos emprender, queremos intentarlo, os voy a dar las herramientas, porque mucha gente me dice, ¿y tienes una empresa de marca de ropa? Sí. ¿Y tienes una agencia de marketing? Sí. ¿Y tienes... Hostia, ¿y cómo lo haces? ¿Cómo puedes compaginar esas cosas? Vale, pues os voy a dar mis herramientas, lo que yo utilizo en la fase 1, 2 y las que me dé tiempo, ¿vale? En la fase 1 lo que tengo muy claro a la hora de emprender es qué es lo que quiero. Un producto, un servicio, mercado, precio, promoción, distribución, qué es lo que vamos a ofrecer al mercado. Si quiero un producto, una tienda de ropa, pues las gorras, las camisetas, las zapatillas, los servicios, pues el tema de infoproductos, etcétera, ¿no? Y todo, así sucesivamente. El tema de distribución, nadie tiene ninguna duda. Vale, vamos perfecto. Tú cállate, así vamos bien. Vamos súper bien. Pero ahora bien, esa es la fase 1. Una vez que ya hemos decidido qué es lo que queremos lanzar, en qué queremos emprender, vamos a compaginarlo con estas 6. ¿Para qué? Para no caer en el error de soy igual que el que tiene el puesto al lado. Soy igual que la competencia. Porque el señor Kawasaki, el de las motos, ¿lo conocéis? Pues es lo que dice. Si ofrecemos los mismos servicios, lo único que podemos competir es en el precio. Así de sencillo. O nos diferenciamos o competimos en precio. Y yo, ¿qué quieres que te diga? Así como está el mercado, tienes que comprar en China, o sea, bueno, el gas y el mundo se mueve a través de Rusia, nos hemos dado cuenta ahora, no lo sabíamos. Entonces, si tengo que competir con precio, hostia, ahí vamos bastante jodidos. Entonces lo que hago es compaginar estas 6 para no competir en ello, ¿vale? En el tema de sustitución, os doy un ejemplo. Quiero fabricar vino. Hostia, ¿cuántas de vino hay? Sabéis, aquí en la tierra, en Valencia, unos chavales heredan las tierras de su familia y tienen un mogollón de naranjas. ¿A cómo está el kilo de naranja? Pues aproximadamente unos 10, 15 céntimos, una cosa así, ¿no? Por kilo. Está tirado de precio. O sea, no me sale rentable. ¿Qué es lo que hacemos? Sustitución. ¿El vino de qué se compone? De uva.
sustituyo la uva y meto naranja. Sale la empresa Naranjino. ¿La habéis probado? Vino de naranja. No, claro que no, porque aquí en España los emprendedores, aunque todo el mundo vale según las universidades, pero no nos apoyan, ¿vale? Vais a tener siempre las puertas cerradas. Entonces, ese vino se comercializa muchísimo en América. Y es un pelotazo, un bombazo. El tema de inversión, ¿qué es lo que hago? Le doy la vuelta totalmente al servicio, o le doy la vuelta totalmente a lo que estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, hostia, es que este sería muy bueno, ya verás. Y os va a venir una persona a la cabeza, pero no la digáis. Cuando hacéis un regalo a una persona, vas con todo el cariño y con todo el amor. Pues imaginar cambiar a esa persona para hacer un regalo con un poco de ironía, de chispa, de no me caes muy bien, toma. Pues se creó una empresa en la cual en un bote de cristal te venía una cartita dentro. Claro, ¿tú qué haces? Abres el tarro de cristal. Pues lo que te viene es una fragancia de un pedo. Son regalos para personas que no nos caen bien. Pues esa empresa factura que flipas. A 10 botes del tarro, Pablo. Para gente que no te cae bien. O todo el mundo... Claro, y te comes el pedo porque dices tú, hostia, y te lo comes. Combinación. ¿Cómo podemos combinar? Pues en este proyecto hay uno que me encanta y que siempre digo. ¿Quién ha escrito, o sea, un libro normal y corriente, no? Chico, ¿me podéis traer un vasito de agua? Se me está secando la boca. Hostia, qué guay. Pero muy poco, cabrones. Combinación, siempre me gusta decir, por ejemplo, en este caso me enamoré de ese libro. Y es, a día de hoy hay muchos divorcios, pues se creó un libro en el que, por un lado, el papá le contaba las historias al nene. Le daban la vuelta al libro y era la mamá la que contaba las historias al nene. ¡Wow! Ese mismo libro lo tenía como vínculo entre su padre y su madre. Y ese nene iba con su libro para papá, léeme la parte de papá. Mamá, léeme la parte de mamá. Precioso el proyecto. Está muy, muy bien. No sé cuántas ediciones lleva ya. El tema de eliminación. ¿Cómo podemos quitar cosas? ¿Sabéis que existe un hotel en el mundo que no tiene estrellas? Cuando nos alojamos en un hotel, estrella 1, 2, 3, 4... Pues hay un hotel en el mundo que no tiene estrellas. Hostia, ¿cómo puede ser? ¿Por qué? Está en Suiza y está en plenos Alpes. Y es una cama ahí arriba. O sea, el hotel está abajo, pero te dice, ¿quieres ver las estrellas? Pues ahí arriba tenemos una cama. La estrella ahí eres tú. Puedes verlas, contemplar las estrellas. Sí, pero suelta la pasta. Y es famoso porque es el único hotel del planeta que no tiene estrellas. Ahí lo tienes, eliminación. Han quitado las paredes, lo han quitado todo. Reordenación. ¿Cómo podemos reordenar una empresa? Estamos acostumbrados a llegar al restaurante y que nos sirva el camarero. ¿Es así o no? Pues la reordenación, una de las cosas, este es un amiguete mío de Madrid, que lo que ha hecho, él es chef profesional, es el chef del Real Madrid, el que lleva a dieta a muchos jugadores del Real Madrid, o Benzema cuando vino que se puso gordo, etc. Pues él lo que hizo fue el servicio a domicilio. Y aquello fue un boom. Lo que hace es que va a tu casa y te hace la comida en tu propia cocina. De hecho, Javi, cuando más flipan es cuando les hago los gin tonics con Larios. O sea, le hago ahí unas pequeñas combinaciones y la gente dice, ostras, ¿de dónde has sacado la ginebra esta? Y pues es la botella que tienes ahí apalancada del año 2000. Exageración, esta me encanta, esta parte me encanta y la utilizo mucho, ¿vale? Cuando lanzo cualquier proyecto, es o hacerlo muy, muy a lo bestia o hacerlo muy, muy, muy pequeño. ¿Sí? En Italia, imaginad que todo esto es un restaurante. Ostras, y así como está la crisis y así como está la cosa, ¿qué es lo que hicieron en Italia en un restaurante? Pusieron simplemente una mesa en el centro. Una mesa. Exageración. O sea, es el único restaurante con una mesa. Entonces tienes a los camareros, tienes a los chefs, te los tienes todos para ti y tu pareja.
¿Cuántos aniversarios hay? O sea, sí o sí hay una lista de espera de 1 año y medio en ese restaurante. Claro que es caro, pero es que solo una mesa. Entonces todo ese público te lo quedas tú. Igual, pero a lo grande, ¿no? Se puede hacer a lo macro. Entonces, ¿os ha gustado todo el tema? Toda la combinación. ¿Cómo poner aquí, por ejemplo, distribución? Mira, en esta me encanta también decir que hay una bodega de vino en Alicante. ¿Habéis probado el vino de Alicante? Los que sois de Alicante. Los que no, os digo yo que vamos, no os tomáis el vino de Alicante. Porque... El Marina Alta es famoso en toda España. Si tú lo has probado, que no se entera. Sí, venga, vale, te lo compro. Vale, pues lo que hizo una bodega que cuesta mucho sacar el vino al mercado, pues fue al ayuntamiento de Calpe y le dijo, oye, que hay unas cuevas ahí en el mar, que me dejáis una, simplemente una. Y dijo el ayuntamiento de Calpe, bueno, vamos a fomentar un poco el turismo, Y entonces lo que hacen es la experiencia de ir con el barco, bajas buceando, coges tu botella, subes al barco y te hacen la cata de vino. Vaya una tontería, ¿eh? Pues llamar a ver si pilláis sitio. De estar en la ruina la bodega de vino a tener una lista de espera. Es una manera de darle esa salida, ¿vale? Al final, combinándolo todo, combinando la parte de arriba con la de abajo, podéis hacerlo, ¿vale? ¿Quién quiere la fase 3? Esta es la fase 1 y la fase 2. ¿Quién quiere la fase 3? ¿Todo el mundo? Vale, pues como somos 2 ponentes y no nos da tiempo, la fase 3, antes salía, hubo una época que íbamos a cines y salía todo en grande, salía el ponente que salía y salía en las redes sociales, etcétera. Vale, pues en SR Javier Hernández, en Instagram, si me ponéis antifrágil en un mensaje privado, os mando la fase 3, ¿vale? Así que quien quiera pescados que se moje el culo. Y ahora viene lo bueno, no estoy preparado para emprender. ¿Quién dice eso? Lo escuché el otro día en un directo. Que le tenían que dar un poco de forma al proyecto para lanzarlo. Es que sí, lo estoy preparando, que le estoy dando cariño. ¿Quién es ahí? Bueno, yo creo que eso siempre te sufre un poco, ¿no? Vale, pues os voy a decir que por mucho que queráis, no vais a conseguir lo que consiguió Iridium. ¿Iridium qué es? ¿Qué es Iridium? Iridium fue la mayor startup del mundo, ¿vale? 5.000 millones de dólares. Así, de una sentada, ¡pum! Todos los inversores, yo te pongo dinero para el proyecto, yo lo que nos pidas. Y todos ahí, soltando billetes, 5.000 millones de dólares. No vais a conseguir eso. ¿Por qué? Porque lo querían hacer perfecto. ¿Qué es lo que quería hacer esta gente? Pues esta gente tenía un proyecto de lanzar 77 satélites al espacio. ¿Para qué? Para comunicarlos todos y que todo el mundo sacase un teléfono móvil y pudiese estar comunicados. ¿Qué creéis que pasó? ¿Lo consiguieron o no lo consiguieron? Si todos tenemos móvil, a ver que sí, ¿no? Es que mi madre es súper inteligente. Pues claro que lo consiguieron. Vamos a ver, tenemos un proyecto y son 77 satélites al espacio. Tenemos 5.000 millones de dólares. Hostia, vamos a contratar a los mejores ingenieros. Pum, 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 pum. Se ponen a contratar a los mejores ingenieros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Paso 1, lanzar un satélite. Paso 2, segundo. Paso 3, 77. ¿Lo hemos conseguido? Sí. Toma. ¿Qué es lo que pasa? Que como nos estamos dando las pajas mentales, somos súper emprendedores, cuando ponemos nuestros teléfonos móviles en la tienda, mientras nosotros estamos consumiendo energía de queremos hacerlo, el mejor proyecto, hay otras personas que están pensando cómo dar ese servicio a esas personas. Entonces, cuando tú entrabas a la tienda de móviles, allá por el año 2001, esta tienda se creó en el 94 y allá por el 2001, tú entrabas a una tienda de móvil y ¿qué es lo que tenías? Airtel. ¿Os acordáis? Sí. El Motorola, ese que se abría. ¿Os acordáis? Que la batería duraba 5 días. Flipas, ¿eh? Una batería 5 días. A día de hoy es impensable eso. ¿Os acordáis de Amena? Bueno, a día de hoy ahora no existe otra vez. Pero, ¿cuál es? ¿Os acordáis que en una esquina de la tienda
había unos teléfonos que tenían una antena así de grande. Eran así los teléfonos, más una antena. La antena era esto. Esto era el teléfono y la antena era esto. ¿Os acordáis? Iridium. ¿Quién se compró un teléfono de esos? ¿Tu padre? Hostia, por casi mantiene la empresa, tu padre. Tu padre por casi mantiene la empresa, pero el resto de las personas, ninguno invirtió en ello. Ninguno. ¿Cuál es el segundo récord de Iridium? El segundo récord no fue que levantó, o sea, primero fue que levantó $5.000 en el lanzamiento de la startup, el segundo récord que cerró a los 8 meses. ¡Ah! ¿Por qué? Porque lo voy a hacer perfecto. Porque lo voy a hacer con cariño. Porque yo me centro solo en... ¿Sabes lo que aprendieron? A escuchar al cliente. Nos ha costado $5.000 millones, pero hemos aprendido que tenemos que escuchar al cliente. Así que todas esas personas que estáis dándole cariño a vuestro proyecto, que estáis dándole forma, que estáis... porque queréis lo mejor para esto. Que no. Que os lancéis y que escuchéis a esa persona que está comprando ese servicio, ese producto. ¿Sí? Así que yo os animo, no todos somos emprendedores, pero que si tenéis algún proyecto a punto de lanzar, creo que es el momento. Y escuchar a la gente, escuchar, sobre todo si son constructivas. Luego si, la mierda de tío, eso, a mí ni eso vale, ni me aporta ni nada, pero si te dice, joder, vaya mierda, se me ha despegado esto, joder, pensaba que era genial, espérate, quédate ahí, que lo voy a mejorar. Y entonces pivotamos, escuchamos y pivotamos. ¿Ok? ¿Lo tenemos? ¿Sí? Así que nada. Lo que sí o sí tenéis que tener muchísimo cuidado a la hora de emprender, porque nos metemos en una burbuja, le dedicamos muchísimas horas porque tenemos pasión, porque los emprendedores somos súper apasionados y no llegamos a escuchar nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, por esto esta mujer es fundamental. De hecho, todo el mundo sabe que Javi existe porque está Ana. Si no, Javi no existe, eso es así. No es pelota. O sea, toda la gente que ha ido a casa, toda la gente que ha convivido, todo el mundo sabe perfectamente cómo va esta relación, cómo se construye ¿Quién lleva los pantalones? y quién es el 1% y el 99%. Eso es así.